Escuchando esto, me gustaría reflexionar sobre algo que en información e investigación que hemos hecho y que otras personas, otros investigadores han hecho sobre el origen de esa raza. Sobre el origen de esa raza me refiero a los judíos. Después de escuchar en varias oportunidades a varios de ellos, sobre todo a Netanyahu, sobre todo a los líderes del ejército, eh, a varios que hacen parte de esa realidad política de Israel y de otros periodistas y de otros opinadores y de otros que dicen que esto debe ser aún mayor. Van 20.000, deberían ser 100.000 los que mueran, los palestinos que mueran. Y luego a ver ahí si negociamos, si hacemos un alto al fuego. Entonces, cuando uno escucha estas expresiones, denota una gran crueldad. Es decir, el aceptar que no le importan los inocentes que caigan. No le importa nada de eso, no le importa el dolor que se esté causando, no les importa, por ejemplo, que bombardeen centros de refugiados. Los centros de refugiados son centros en los que la gente que ha sido desplazada llega allí buscando eso, un refugio. Algunos que viven en zonas que pueden estar siendo bombardeadas o corren riesgo, buscan salvaguardar sus vidas en esos centros, que generalmente son escuelas u hospitales, pero Israel y su ejército y su gente, pues deciden atacar eso allí, donde hay gente que está muriéndose, que está siendo atendida, o gente inocente que no quiere morir en las bombas que caen. Y a ellos eso no les importa. Entonces uno se pregunta, ¿tienen corazón? Esa raza, esa identidad que tienen es completamente humana. Y la pregunta es, eh, es pertinente porque uno como humano, hombre, siente que te puedes estar pasando en algún momento de algo malo que estés haciendo, ¿no? Usted está ya no a esos niveles, pero usted se está comportando mal con alguien y en algún momento su humanidad dice, hey, me estoy pasando. Ese sentido de humanidad nos frena en muchas cosas ante la maldad que también se mueve dentro de nosotros. Pero en el caso de esta gente en Israel, uno dice, ese tope que el sentido de humanidad te puede dar, en ellos parece no existir. Y si parece no existir, como estamos haciendo en esta apenas reflexión, claro, nos decimos, tienen una constitución humana, tienen una constitución en el ser como la nuestra, o son diferentes en esa constitución que les permita ser, para decirlo sencillo, descorazonados. Yo creo que sí, a mí me parece que sí. Y lo voy a explicar por qué. Si nos vamos a la antigüedad y vemos los análisis y vemos la relación que tuvieron algunos dioses, en este caso Yahvé, con la humanidad, intentando mezclarse con ella, ¿no? Recordemos dos fuentes de información que nos advierten sobre esa. Primero, la del Génesis 6, que habla de los hijos de Dios. Ahí está haciendo referencia a seres de allá arriba que vieron a las mujeres que eran hermosas, tomaron a varias de ellas, es decir, inseminaron en ellas una descendencia que en el documento bíblico se le llaman los gigantes de la antigüedad, los gigantes de antaño. Y la otra fuente es el libro de Enoc, que menciona cómo los vigilantes, refiriéndose a unos seres extraterrestres, bajaron y engendraron también en las mujeres a su descendencia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la genética, para hablar en términos un poco más convencionales y entendibles para nosotros, la genética de esos vigilantes, de esos hijos de Dios, que realmente en el fondo no eran ni ángeles, ni bonitos, ni nada, eran los hijos de la rebelión, de esa raza negativa que llegó, que se relacionó con la humanidad. Esa herencia, esa genética fue mezclada en la humanidad y nació una raza. Nació una raza. Yo puedo entender que parte de ese resultado es una raza humana, porque son humanos, una constitución humana,
pero dentro tienen unos parámetros genéticos que los iguala a los invasores. Y si uno ve el carácter de los invasores, es violento, es un carácter que tiende mucho a la mentira, a la manipulación, es un carácter invasivo, ¿no? Y creo que ese germen fue inyectado en esas razas que se comenzaron a proliferar de allí. Y sin duda alguna, una de esas razas es esta, la que estamos viendo. La más pura, ¿no? La más pura, los que hayan tratado de mantenerse en esa pureza. Y hoy uno puede, no solamente hoy, sino que, por ejemplo, partamos de textos antiguos, narraciones bíblicas en las que se ve el horror, ¿no? Por ejemplo, citas que ya hemos compartido en anteriores oportunidades hablando de matar a niños aún de pecho. Por mencionar una de tantas que están allí en esos relatos del Antiguo Testamento, en la Torá, en los 5 primeros libros de ese pueblo. Y hoy verlo uno directamente ya en vivo y en directo a través de medios de comunicación alternativos que graban lo duro que está sucediendo, y en otro momento las mismas declaraciones que ellos dan cuando los entrevistan los medios, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y uno dice, pero esta gente, ¿dónde tiene el corazón? Entonces puede ser, creo, este análisis que estamos haciendo, como una propuesta simplemente, podría tener explicación en el origen de ese pueblo, en la combinación que tiene su genética con una genética que no es terrestre, o sea, que no es humana, con unos patrones que no son nada humanos, sino inhumanos, que pueden justamente desarrollarse en comportamientos como estos, violentos, de venganza, de una venganza desmedida, de una sangre que no importa quién caiga, si eres, o sea, sin límites. Y también lo refuerzo con algo que pasó ya en el caso colombiano, estrictamente colombiano. Como un agente de la Mossad, ya esto es algo público, comprobado por la justicia del país, un agente, exagente de la Mossad. La Mossad es el grupo de inteligencia de Israel. Bueno, uno de esa gente que estaba allí, lo trajeron a Colombia por parte de los grupos paramilitares e hizo entrenamiento a los paramilitares y los entrenó en formas de matar. Y este señor se llama Yair Klein, pueden investigarlo, enseñó los métodos más horrendos para matar, desaparecer y, sobre todo, lo que buscaban era llenar de terror el campo colombiano para que los campesinos salieran de ahí con la excusa de estar combatiendo estos paramilitares contra la guerrilla, pero al final lo que querían era el despojo y el desplazamiento forzado. Algo muy parecido a lo, bueno, demasiado o calcado que está sucediendo ahora en Gaza. El terror que infringe Israel, lo que está buscando es que la gente se vaya. Como las estrategias que utilizó o que le enseñó Yair Klein a los paramilitares, era para que los campesinos llenos de terror se fueran. Entonces es una manera de despojo de tierra, violento, a través de la violencia extrema que genere pánico. De hecho, hay un video circulando en el que Benjamín Netanyahu, antes de ser, por allá en el año 2000 y pico, antes de ser lo que hoy es, hablaba de que a los palestinos había que infringirles también mucho dolor, mucho terror mejor, para que se vayan. Entonces, sin mencionar que esa genética también la puede tener el otro pueblo, el palestino, cuando son capaces también en ciertos momentos ajustarse el mecanismo ese de reacción fundamentado en la venganza. Entonces, ¿cuánto de eso, cuánto de ese germen, cuánto de esa genética oscura, inhumana, extraterrestre, no solamente la tienen ellos, sino cómo se pudo, por ese proceso de expansión, que la tengamos nosotros? Un rasgo de eso, de violencia, de maldad, de todo aquello. Me parece interesante analizar eso, porque viendo las imágenes, viendo las declaraciones de esta gente, uno dice, carajo, ¿hasta cuándo? Es una cosa loca. Lo dicen periodistas, lo dicen ministros, lo dicen opinadores políticos, lo dicen... Es una descorazonada total.
ahí puede tener eso una explicación.